Sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti. Marcos capítulo 1, verso número 17. Por favor, apague su celular, póngalo en silencio, por favor, no nos distraiga. Chéquelo ahí, si no sabe cómo apagarlo, ponerlo en silencio, alguien le puede ayudar para que no suene, por favor. Demos respeto a Dios, a su palabra, de esta manera. Y bueno, yo le puse este mensaje, el seguir a Cristo. Y vamos a orar, perdón, en el Marcos 2, ahorita leemos el 1:17, pero quiero leer Marcos 2, verso número 14, desde el 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía con él, con Jesús, y les enseñaba. Y al pasar, si pueden checar el micrófono, lo oigo raro, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¿cómo le dijo? Sígueme. Y levantándose, le siguió. Vamos a orar. Amado Señor, amado Espíritu Santo, yo te doy gracias en esta tarde por tu presencia, por tu Espíritu, Señor, en nuestra vida. Muévete hoy, habla nuestra vida, habla nuestros corazones, Señor. Vivifícanos con tu palabra. Yo entiendo y sé que la vida viene de ti, Señor, que todo lo que necesitamos está en ti, Señor. Ven hoy, Señor, y que sean más que palabras, que sean más que algo que oímos, Señor, sino que nuestros corazones sean flechados, traspasados por tu palabra, Señor, y que tu amado Espíritu Santo produzcas el querer como el hacer, Señor. Que cada uno oiga el día de hoy órdenes de parte tuya, Señor, no sugerencias, no algo nada más ahí, sino que cada uno reciba tu palabra de una forma directa, cada uno de nosotros, porque todos necesitamos oírla, creerla, obedecerla, seguirla, Señor. Gracias por tu perfecto amor en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, a este mensaje yo le puse el seguir a Cristo. Si alguien le preguntara ¿de qué se trata ser cristiano? Usted le podría responder de esta manera: ser cristiano se trata de seguir personalmente, cercanamente y directamente a Jesucristo. No se trata de seguir un sistema religioso, no se trata de seguir o de conocer una doctrina. Se trata de conocer una persona, y una vez que hemos conocido a esa persona, empezamos y comenzamos a seguirle y le seguimos por toda nuestra vida hasta que Él venga y nos lleve con Él. Esto es algo que es importante, porque ser un creyente se trata de seguirle, de dar los pasos necesarios. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, verso 16, 17, dice ahí de Pedro y otros que estaban ahí con él, dice de Simón y Andrés, dice la Escritura, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego las redes, le siguieron. Esta fue la primera vez que Pedro oye las palabras de Jesús, y lo que Pedro oye es un llamado. Él oye las palabras sígueme. Estas palabras, este llamado no era un llamado a servirle, sino era un llamado a seguirle, a caminar con él. Y luego vemos nosotros, nada más escúchelo, pero al final de Juan capítulo 21, ya Jesús habiendo resucitado, la Escritura nos dice en un momento que después que Él resucitó, Jesús le dice a Pedro: sígueme. Pero entre estas dos, entre el Marcos capítulo 1 y al final del ministerio de lo que es ahí en Juan capítulo 21,
pasó aproximadamente 3 años. 3 años en los que Pedro estuvo siguiendo a Jesús de cerca. Y en estos 3 años Dios se reveló a su vida. El primer llamado fue un llamado a conocerle, el segundo llamado fue un llamado a servirle. Y esto es algo que nosotros encontramos. Luego nosotros encontramos, como ahorita le digo, este publicano sentado al banco de los tributos. Dice la Escritura que ve a Jesús. Jesús le dice, sígueme. Y la Biblia dice que dejando todo, le siguió. Entonces yo encuentro, por ejemplo, encuentro a un Pablo que, aunque había oído mucho acerca de religión, hubo un día en el que en el camino a Emaús que se encuentra con Jesús y viene un choque drástico, dramático en su vida, como quien se da en la pared, se detiene y entonces es que ve a Jesús y Jesús le dice, dura cosa es darte de coces contra el aguijón, o dura cosa es darte en la pared con la cara. Y a partir de ese momento Pablo dice, Señor, ¿quién eres? ¿Verdad? O ¿quién eres? Perdón, Señor. Y luego él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero todo esto encuentro vez tras vez que todo aquel que conoció a Jesús verdaderamente empezó un camino para seguir a Jesucristo. Si ustedes ven aquí con lo que es el publicano, cuando Jesús le dice ahí en Marcos 2, que le dice sígueme, yo ni siquiera veo una confesión de fe. Yo veo un acto de obediencia. Dígalo conmigo, un acto de obediencia. Este hombre, este publicano, dijo de Jesús, creo en ti, con un acto de obediencia. No dijo, sí Señor, sí creo en ti, sí Señor, sé que tú eres el Hijo de Dios. Él dijo, creo en ti, cuando él se levanta del banco y le sigue. Pedro dijo, creo en ti, cuando se le suelta las redes, se levanta y comienza a caminar con Jesús. Entonces la vida cristiana comienza en el día que nosotros respondemos al llamado de Dios y comenzamos a seguirle. Amén. Usted es una persona, yo no sé el día que oyó las palabras de Jesús y Jesús le dijo, sígueme. No era un llamado a servirle, porque usted dice, yo ni sé ni conozco a Dios, sino era un llamado a conocerle. Pero más tarde, después, viene un llamado para seguirle, para servirle. Pero dentro de esto Dios se revela y se manifiesta en nuestra vida. ¿Cómo fue que se reveló en la vida de Pedro? ¿Cómo comenzó todo? Dígalo conmigo, por un acto de obediencia. Si tú quieres que Dios se revele a tu vida, tú vas a necesitar obedecer a lo que Dios te ha dicho. Y lo primero que Dios le dijo a estos hombres fue, sígueme. La vida cristiana no es una vida pasiva. La vida cristiana no consiste principalmente en estar sentado. La vida cristiana consiste en empezar a caminar de cerca con Jesucristo. Y solamente hay una manera de caminar con Él. Solamente yo puedo caminar con Él al estar en contacto directo, relacionándome de una manera directa con Jesucristo. Y esto es importante porque la Biblia nos muestra acerca de este hombre, por ejemplo, que estaba sentado ahí en el banco de los tributos, que más que una confesión de fe, él hizo un acto de obediencia. Él entendió que era Jesús quien le llamaba. Esta porción de la Escritura nos muestra de alguna manera el personaje principal, o este pasaje nos anuncia más que la respuesta de este publicano, nos anuncia que Jesús es Señor y nos dice que Jesús tiene el poder de llamar a una persona, de pararlo en seco y de llamarle y decirle,
sígueme. Y así fue. Si usted recuerda y si usted puede recordar este momento, hubo un momento donde el Señor le paró de lo que estaba haciendo, le paró de la carrera desenfrenada en la que iba a destruirse por completo y le dice, sígueme. Pero a partir de ese momento y en ese momento, antes y después, lo que siguió inmediatamente fue un acto de obediencia. La manera de responder a la fe es obedeciendo a lo que Dios ha hablado. Amén. En ninguna manera Pedro podía haber conocido a Jesús si no hubiera obedecido a lo que Dios ha dispuesto. Este hombre en ninguna manera hubiera podido conocer a Jesús si no hubiera respondido. Pero Jesús, que tiene el derecho a llamarnos, ¿verdad? Le llama. Y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque ese camino de fe incluye el seguimiento. Nosotros tenemos que ser personas que estamos seguros de que estamos caminando siguiendo a Jesús. Y ahorita yo espero que usted pueda al final de este mensaje decir, estoy siguiendo a Jesús, porque no nada más es como subirse a un barco y en automático. No nada más se trata así como Jesús dice, ven, súbete a la barca, y usted se sube y a disfrutar. Se trata que nosotros podamos obedecer a lo que Dios ha dicho, y el primer acto es a seguirle. La palabra sígueme es una palabra muy sencilla que significa ven atrás de mí. Eso es todo. Estos hombres simplemente lo siguieron. Lo antiguo queda atrás, queda abandonado y le siguieron. Pasaron de alguna manera de su seguridad a una inseguridad total. Ni siquiera, yo veo estos hombres que ni siquiera, ¿verdad?, le preguntaron, porque cualquiera podía haber hecho esta pregunta. Cuando el Señor le dice a Pedro, sígueme, cuando el Señor le dice al publicano, sígueme, tal vez algunos de nosotros hubiéramos dicho, y bueno, ¿qué es lo que nos ofrece, Señor? ¿Cuántos se identifican en ese sentido? Pedro hizo esta pregunta, a la mitad de todo se atrevió y le dice, Señor, ¿nosotros qué vamos a ganar de haberte seguido? Y el Señor le responde, vas a ganar mucho si no es que consideras que ya ganaste por el hecho de andar conmigo. Pero esto es algo importante porque el Señor, en lugar de ofrecerles algo, ahorita vamos a ver, de alguna manera al que hace esta pregunta, que ahorita se la voy a mostrar, incluso los desanima. Porque no se trata de lo que nosotros podamos recibir, se trata que oímos a su voz y a partir de ese momento nos vinculamos con la persona de Jesucristo. Dígalo conmigo, cristianismo es seguir a Cristo. No una doctrina, no un sistema religioso, sino a una persona. A partir de este momento estos hombres decidieron seguir una persona, comenzar a vivir de acuerdo a lo que Dios había dicho. El libro de Hebreos nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Pero este seguimiento de Jesucristo, ¿verdad?, no es una elección personal que nosotros hacemos, más bien es atender a la voz de Dios que Él habla a nuestras vidas. Vaya por favor al libro de Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versos número 57. Nosotros encontramos, yo no sé si usted ahí tenga en su Biblia, pero yo tengo en mi Biblia algo que dice los que querían seguir a Jesús. ¿Ya lo tiene ahí? ¿Sí trajo Biblia? Muy bien, dice ahí el verso 57. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Quiero detenerme e ir por partes. Yo quiero preguntarle, por favor,
¿En qué momento el Señor le dijo, sígueme? ¿Leyó ese versículo? ¿En qué momento Jesús le dijo, sígueme? Dígalo conmigo, en ninguno. Este hombre estaba diciendo, ¿verdad? Señor, te seguiré donde quiera que vayas. El problema era que Jesús no lo había llamado. Y la Biblia nos dice, nada más escúchelo, en Juan 6, verso creo que es 44, dice que nadie viene al Padre si el Padre no lo atrajere. En todo Dios es primero, en todo Él es el primero. Si alguien busca a Dios es porque Dios lo llamó. Y este hombre se acerca a Jesús y le dice, Señor, te seguiré. Y el Señor le responde por el versículo que viene. Fíjese bien, le dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. En otras palabras, Jesús le dice, no sabes lo que estás pidiendo. No sabes lo que estás pidiendo, porque en primera, nadie puede venir si yo no le llamo. Y segunda, lo que tú estás buscando o lo que tú quieres no es algo que yo te esté ofreciendo. Primer discípulo, dígalo conmigo, primer discípulo. Segundo discípulo, verso 59. Y le dijo a otro, sígueme. ¿Quién está hablando? Jesucristo. A este sí lo llamó. Al primero no lo llamó. A este sí lo llamó. Y él le dijo, Señor, responde el discípulo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de los cielos. Esta es otra parte importante. Primeramente, Jesús estaba llamando a este discípulo, pero este discípulo responde con una tradición judía. Algunos leemos esta porción de la Escritura y pensamos que era un hombre que iba cargando el féretro de su padre, y Jesús le dice, sígueme. Y entonces Jesús, que era un desconsiderado, ¿verdad? Pensamos que casi le estaba diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero lo que este hombre estaba diciendo, él estaba diciendo, deja que mi papá viva los años que vaya a vivir, que muera, que lo entierre, y entonces que venga y yo te sigue. Esa era una tradición de alguna manera judía, como parte de la ley, que de alguna manera el esperar a que el padre pudiera estar ahí, muriera, todo, le honrara para después hacer lo que tenían que hacer. Pero Jesús le responde y le dice, yo soy más que la ley, yo soy más que la tradición. Y era Dios mismo quien le estaba hablando y le estaba diciendo, ven y sígueme. Tercer discípulo, verso 61. Entonces dice, también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero, dígalo conmigo, primero, de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En este último siervo, primero, otra vez el Señor no le había llamado. Este hombre estaba diciendo algo así como se acerca a Jesús y le dice, mira Jesús, me caes bien. Se me hace buen negocio eso de seguirte. Se me hace una buena aventura. Nada más déjame primero que atienda mis asuntos. Deja primero que yo establezca las condiciones, y entonces tendrás la oportunidad que yo te siga. ¿Sí me está oyendo? Algunas veces pensamos, escúcheme bien, que nosotros podemos poner las condiciones para seguir a Jesucristo, pero a Jesús nadie le pone condiciones porque Él es Dios.
A Jesús nadie le pone condiciones porque Él es Dios. Si Él estaba diciendo, ¿verdad? Si Dios le había llamado, en verdad, este hombre no tenía que decir, deja primero. En otras palabras, estaba diciendo, deja primero que tenga mis prioridades, deja primero que ordene mis cosas, deja primero que haga mi programa humano en el que yo me he establecido. Y dentro de ello, en uno de los puntos, estás tú. Y como Jesús sabía lo que estaba hablando y lo que estaba pensando, Jesús le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Porque Jesús veía que por un lado este hombre se estaba contradiciendo. Con una mano la había puesto en el arado y estaba diciendo, sí Señor, te seguiré. Pero con la otra estaba diciendo, yo voy a regresar, yo voy a atender primero mis asuntos y luego vengo y luego te sirvo. Si Jesús es solamente una opción más en su vida, Él dice, no la quiero. Porque cuando Jesús llama, verdaderamente llama a nuestras vidas, nosotros obedecemos. La Biblia dice y nos muestra con cada uno de estos hombres que tuvieron un choque en un sentido dramático. El día que Jesús estuvo en ese lago de Genezaret frente a Pedro y Andrés, ese día fue un día dramático. Ese día las redes que tenían, que era todo lo que tenían, las soltaron. Ese día, imagínense, ese hombre publicano en ese banco. Dice la Escritura que dejándolo todo. ¿Qué se imagina? Se imagina el dinero puesto en la mesa. Dice la Escritura, dejándolo todo, le siguió. Así es cuando nos encontramos con Dios. Así es cuando le conocemos. Viene a nuestra vida un choque dramático y la respuesta, dígalo conmigo, la respuesta es obediencia. No son palabras, mi amado. Claro que hay palabras y hay confesión de fe, pero no es solo palabras. Son acciones, son respuestas concretas al habernos encontrado con el Señor de nuestras vidas. Y a partir de ese momento comenzamos un camino siguiendo a Jesucristo. A partir de ese momento comenzamos a seguirle por toda nuestra vida. Y no es un programa humano que yo me diseño, sino es un programa que Él establece. Él lo establece, el seguimiento no admite condiciones. Y esto es algo importante. La llamada de Jesús fue un término y un comienzo en sus vidas, en el que lo abandonaron todo y le siguieron. En el llamado de Dios, el hombre no determina las condiciones, no es una oferta que el hombre hace. Es una respuesta que el hombre hace porque Dios habla y Él crea la situación. Y esa respuesta que nosotros tenemos, esa respuesta que Pedro tuvo, que Pablo tuvo, que el publicano tuvieron, no era una respuesta meritoria para ellos. No era una respuesta que les diera un mérito o les hiciera discípulos VIP. Era una respuesta normal ante el Dios de nuestras vidas, al cual le conocemos. Ahora, algo importante, ¿sí? Yo no creo la situación, su palabra es quien la crea. Mire bien, si quiere anotar esto, porque estas dos frases creo que son muy importantes. Solo el creyente es obediente y solo el obediente es creyente. Repito, solo el creyente es obediente y solo el obediente es el que cree. La fe
y la obediencia están ligadas. La fe y la obediencia están ligadas. La obediencia, escúcheme bien, es consecuencia de la fe. ¿Cómo yo puedo saber que Pedro creyó en Jesús? ¿Cómo puedo yo saber? Yo puedo saber que Pedro creyó en Jesús porque dejó las redes y le siguió. Yo puedo saber que ese publicano creyó en Jesús porque se levantó del banco de los tributos y le siguió. Yo puedo saber que Pablo creyó en Jesús porque a partir de ese momento le siguió. Así es que la obediencia es consecuencia de la fe, como el buen fruto es producto de un buen árbol. Y esto es algo importante, la fe solo es fe en el acto de obediencia. La Biblia nos muestra, por ejemplo, acerca de Pedro, como ya les decía, dejó las redes y esa fue su respuesta de fe. La Biblia nos muestra, ahorita vamos a ver acerca del joven rico, que Dios le dice, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y luego sígueme. Y la Biblia dice que él se entristeció, se dio la vuelta y se fue. Rápidamente usted puede saber quién creyó en él y quién no, por lo que ellos hicieron, por lo que ellos hicieron. Ahora, algo importante, Pedro, la Biblia nos dice de cómo Pedro, vaya usted a Mateo 14, verso 27, por favor. Mateo 14, verso 27. La Biblia nos habla acerca de un momento en las que está la tormenta, Jesús anda sobre el mar, ellos consideraban o pensaban que era un fantasma. En el verso 27, los discípulos, ¿verdad?, viendo y estaban espantados. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Se acuerdan lo que decía que significaba yo soy? Estaba diciendo, tengan ánimo, Dios está con ustedes, no temáis. Verso 28, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, ¿qué dice la Escritura? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí hay algo muy importante, mi amado. El seguir a Jesús, yo no puedo desligar el seguir a Jesús de su palabra. El seguir a Jesús significa atender a lo que Dios ha dicho y obedecerlo. Nadie, escúcheme bien, puede decir que sigue a Jesús si no está en contacto con esta palabra y a través del Espíritu la obedece. Escúcheme bien, y lo digo con mucho respeto, pero yo no encuentro que ninguno de los discípulos de Jesús fuera ciego o sordo. ¿Hubo alguno que fuera ciego o sordo? Que yo sepa no, porque creo que los hubiera sanado. Pero ninguno era ciego o sordo. ¿Por qué? Porque necesitaban oír, necesitaban ver por dónde Jesús iba. La Biblia, la palabra de Dios nos muestra por dónde Jesús va. Entonces, si yo soy alguien que estoy siguiendo a Jesús, soy alguien que estoy en contacto con la palabra de Dios. No puedo desligar el seguir a Jesús de la palabra, porque la palabra me da las instrucciones necesarias para seguirle. La palabra me muestra. Y Pedro en este momento, él sabía eso. Pedro sabía que estaban en una tormenta. Y él le dice al Señor, Señor, manda que yo vaya. Di la palabra. ¿Por qué Pedro estaba pidiendo esto? ¿Sabe por qué? Porque sin la palabra él no podía salir de la barca. Sin la palabra, el paso que diera fuera de la barca se hundía. Y esto es algo importante. ¿Alguna vez has estado en medio de una tormenta?
Dice, dime de cuál, a veces hasta entre dos. Y sabe que en medio de la tormenta usted necesita primero una revelación de que Jesús está con usted. Y lo que usted necesita también es una palabra de Dios. Y Pedro dice, di la palabra, Señor. Porque solamente si tú dices la palabra, entonces yo puedo creerla. Y creerla significa obedecer y salir de la barca. No sé si lo vea, mi amado, pero hay una correlación entre el seguir a Cristo Jesús y la palabra y el Espíritu. Nosotros seguimos a Jesús a través de su palabra, a través de lo que el Espíritu Santo en su palabra nos muestra. Entonces este hombre lo entendió y por eso le dice al Señor, di la palabra. Le estaba diciendo, Señor, grita la palabra, ordena que vaya sobre las aguas. Y el Señor, de una manera increíble, solamente le dice, ven, 3 letras. Qué palabra, ¿verdad? 3 letras, ven. Y este hombre dijo, con 3 letras tengo, son suficientes. Y obedeció. Yo quiero decirle algo, Dios a través de su palabra nos habla, amén. Pero ¿qué sigue después de que Dios nos habla? A ver, ya no hay tanta emoción. Obedecer a lo que Dios ha hablado. Escúcheme, si usted dice, yo estoy siguiendo a Jesús, oye la palabra ven, pero no sale de la barca, no le está siguiendo. Si usted oye que Jesús le dice, sígueme, y usted dice, sí Señor, sí creo en ti, aleluya, gloria a Dios, pero se queda sentado, no suelta las redes, no se levanta de ese banco, no está siguiendo a Jesús. Porque el seguirle significa obedecerle. Porque el creyente es obediente y solamente el obediente cree. Amén. En verdad, así es. Y cuando Dios habla, su gracia, se suelta su gracia cuando damos el paso. En el momento que Pedro se obedeció a Jesús soltando las redes, en ese momento la gracia de Dios vino a su vida para sostenerle. En el momento que este publicano se puso en pie del banco de los tributos, en ese momento vino una gracia de Dios. En el momento que Pedro sale de la barca obedeciendo a Jesús, viene la gracia de Dios a sostenerle. Y es muy importante, pero el primer paso es un acto de obediencia. Y esto es importante. Mire lo que dice Mateo 5, verso 24, por favor. Mateo 5, verso 24. Ahí le va. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate, ¿qué dice ahí? Primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo sé que estoy ahí muy directo, usted puede conocer después todo este contexto, pero en este contexto de la palabra, Dios ya había hablado algo. Dios ya había dado una instrucción y lo que Dios ya había mostrado a esta persona era su necesidad de perdón, su necesidad de reconciliación, porque tenía algo contra alguien. Pero este hombre, evadiendo esto, viene, trae su ofrenda delante del altar y el Señor le dice, deja primero aquí tu ofrenda, no te la lleves y ve, reconcíliate y entonces ponla aquí. ¿Qué está diciendo esto?
Esta palabra nos está diciendo que hay cosas que nosotros podemos obedecer porque nos es más fácil obedecerlas, pero hay otras que nos cuestan trabajo. Y a veces como que podemos hacer un intercambio. Dile a la persona que está a tu lado, ahí te hablan o ahí nos hablan. A veces como que podemos hacer un intercambio y decirle al Señor, Señor, mira, yo sé que me has hablado de esto, pero yo voy a hacer esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien entiende esto? Alguna vez, yo sé que alguna vez a lo mejor conoció a alguien, ¿verdad? Hay cosas que Dios ha hablado en nuestra vida y a veces queremos darle la vuelta, jugar al religioso, jugar al yo voy a hacer esto, aquello, cuando Dios ha estado poniendo el dedo en las finanzas, en la integridad sexual. Hay gente que cree que puede diezmar y seguir adulterando. ¿Sí me está oyendo? Y eso no es posible. Porque el Señor está diciendo, deja aquí tu ofrenda y primero arregla, primero obedece. Porque el que cree, dígalo conmigo, porque el que cree, obedece. Y obedece a todo lo que Dios ha dicho. Y hay cosas que Dios ha hablado en nuestra vida. Y nosotros podemos tratar de hacer como un intercambio. Y así no funciona, mi amado. Dios le dice, abandona tu pecado que te mantiene cautivo para que entonces puedas creer. Rechazar la palabra de Dios no es algo que deba de ser una opción en nuestra vida. Debemos de obedecer primero, en otras palabras, realizar la obra externa. Mire, Pedro no tenía el poder de cambiar su corazón, solo Dios lo podía hacer. Pero hay algo que Pedro sí podía hacer. ¿Qué era lo que Pedro sí podía hacer? Soltar las redes y seguirle. Cuando nosotros hacemos y respondemos con obediencia a lo que Dios ha hecho, entonces Dios transforma nuestro corazón. Y no podemos decir, es que yo no tengo fe para hacer eso. Porque cuando estoy diciendo no tengo fe, estoy diciendo me voy a mantener en desobediencia. Y mientras que no quieras dar el primer paso, entonces no tienes fe para lo demás, no podrás seguir hacia adelante. Jesús nos da una condición, una palabra, y una vez que Dios ha hablado esa palabra, tenemos que obedecerla. Romanos 1:17 nos dice que por fe y para fe, la vida cristiana comienza con fe, se mantiene con fe y termina con fe. Y una manera clara de responder y de decir, tengo fe, es si obedezco a lo que Dios me ha hablado. ¿Tiene fe? ¿Tiene fe? Porque si tenemos fe, vamos a obedecer a lo que Dios nos ha hablado. No se la cambie, no se la cambie. Repito, solo el obediente cree y solo el creyente obedece. Mateo, vamos a Mateo, capítulo 19, por favor. Mateo 19, versos números 16 en adelante, nos da la palabra. A ver si me pueden ayudar con el piano ahorita. Estoy en la primera de las ¿cómo le llaman? Del primer final de 3. Voy número 1. Mateo 19, verso 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Dígalo conmigo, maestro bueno. O en otras palabras, buen maestro. Marcos nos dice que este hombre llega y hasta dobla su rodilla y le dice, maestro bueno. ¿Se imaginan este joven? Llega así patinando así y dice, maestro bueno o buen maestro,
¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo creo que Jesús lo miró. Dijo, caray, qué buena pregunta hiciste. Pero ¿sabe qué buscaba este joven? A un maestro. Yo creo que él decía, me dijeron que es un buen maestro, yo creo que este sí me va a dar una buena respuesta con respecto a la vida eterna. Este era un hombre sincero, pero no sabía con quién estaba hablando. Y la Biblia dice que el Señor le responde, verso 17, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Él le estaba diciendo, joven, si tú me llamas bueno, porque le estaba llamando bueno y maestro, él le estaba diciendo, tú me llamas bueno, solamente Dios es bueno, pero ¿has venido aquí a ver a un maestro o has venido aquí a ver a Dios? Porque Jesús le estaba diciendo, no soy un maestro, soy más que un maestro, soy Dios. Dice, más si quieres entrar en la vida, si verdaderamente quieres entrar, le dice, guarda los mandamientos. Este joven, verso 18, le dijo, ¿cuáles? Ahora, vamos a leerlo con más calma. La Biblia dice en el verso 17, Jesús pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Si está aquí, por favor, no se me distraiga. ¿Por qué me llamas maestro bueno? Y este joven responde, ¿cuáles? Vamos a verlo con más calma. ¿Alguna vez le ha preguntado usted algo a alguien y le responde con otra pregunta? Cuando a alguien usted le pregunta algo y responde con otra pregunta, está evadiendo la respuesta, ¿sí o no? Cuando llegan sus hijos y usted les dice, ¿cómo te fue en las clases? Y le hacen otra pregunta, está evadiendo la respuesta. Este hombre, este joven, estaba evadiendo la respuesta. Porque le dice, ¿por qué me llamas bueno? En otras palabras le estaba diciendo, ¿crees que soy Dios? Y él le dice, ¿cuáles, Señor? O sea, vamos a hablar mejor de los mandamientos. Y le dice, bueno, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. Dice, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Otra pregunta. Ahora, este era un joven sincero. Si esto hubiera sido mentira, Jesús se lo hubiera dicho. Verso 21, en el libro de Marcos, creo que es 10, 21, nada más escúchelo. Dice la escritura que Jesús le amó. Lo miró y le dijo, él le amó. Le dijo Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, o si en verdad tú andas buscando la vida eterna, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y luego dice, y ven y sígueme. Lo importante del versículo es, ven y sígueme. Pero nosotros nos quedamos en la primera parte, ¿verdad? Nosotros decimos, Señor, nos da hasta sed, ¿no? El Señor no era que tuviera problemas en que Él tuviera dinero. El problema era que este joven iba a tener que desligar su corazón de toda la riqueza que él tenía. El problema no era la riqueza, el problema era su corazón inclinado hacia la riqueza. Y Jesús le dice, si tú en verdad quieres ser
un discípulo, si en verdad quieres encontrarte con la vida eterna, tú, más que obedecer mandamientos, vas a tener que seguir una persona. ¿A quién? A Jesús. Pero él le estaba diciendo, el problema es que te va a estorbar toda la lana que tienes. O más bien, no toda la lana que tienes, sino el amor que tienes a toda la lana que tienes. Se puede imaginar, nada más escúchelo, me gusta a veces imaginarme. Se puede imaginar a este hombre, a este joven, siguiendo a Jesús con todo lo que tenía. Se puede imaginar, ahí van los 12 discípulos de atrás, el joven rico y toda una manada de camellos y de no sé cuántas cosas ahí, un montón de siervos. Judas estaba bien contento. Judas dijo, ya tenemos el presupuesto de todos los 3 años. A propósito, Judas tenía una agenda aparte. Judas no seguía a Jesús. Judas seguía sus intereses. Judas estaba utilizando a Jesús para obtener sus intereses. Y eso es ya extra. Pero este hombre no iban a poder llegar a ningún lado si seguían así. La Biblia dice al inicio de Marcos que en un momento estaban siguiendo a Jesús y Jesús se escondió y les dice, vamos a otras aldeas, porque es necesario que anuncie el evangelio en otras aldeas. Él le estaba diciendo, todo eso que tienes, tú no lo puedes llevar contigo porque te va a estorbar. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que el reino de Dios es como que un mercader que ve una perla de gran precio y va y vende todo lo que tiene para venir y comprarla. Porque lo que significa es que vamos a tener que renunciar a muchas cosas, principalmente para seguirle. Y la Biblia dice, la respuesta de este joven, oyendo el joven esta palabra, se fue, dígalo conmigo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿El problema eran las posesiones? No. El problema era su amor a esas posesiones. El problema era que Jesús le pidió un acto de obediencia que iba a de alguna manera hablar de la fe que él tenía, pero él no lo hizo. Muy importante, muy importante. Muy importante que nosotros respondamos con obediencia a lo que Dios ha hablado. Yo quiero, por favor, nada más para terminar, Lucas 10, verso 25. La Biblia nos da otra historia parecida a la del joven rico. Nada más que ahora no viene un joven sincero, sino un hombre legalista, un religioso. Lucas 10, 25. Y dice aquí, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Nos dice cuál era su motivo. Este hombre no quería saber nada, solamente quería probar a Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Primeramente, él no le interesaba la vida eterna y él pensaba que si hacía tal cosa podía ganarse la vida eterna. Pero la vida eterna no nos la ganamos haciendo nada, porque es un acto de fe por gracia a través de Jesucristo. Verso 26, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Y aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dígalo conmigo, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Recuerda usted de responder con una pregunta a otra pregunta? Este hombre estaba diciendo,
mira, Señor, la verdad es que no lo he hecho porque no entiendo quién es mi prójimo. Así es que el Señor, a través de el buen samaritano, le muestra quién es su prójimo. Pero este hombre no quería a Jesús, no quería obedecerle, solo quería tentarle, solo quería nada más probarle. Y Jesús nunca le dijo, sígueme, ven y sígueme. Al joven rico sí le dijo, ven y sígueme. Y este hombre sí tuvo la oportunidad. Pero al legalista no le dijo, ven y sígueme, sino le dijo, haz lo que ya sabes. ¿Quieres ley? Ahí está tu ley. Pero en ninguna manera Dios pensó salvar a alguien a través de la ley. Lo que el Señor le dijo al joven rico, Él le dijo, ningún acto, ninguna de alguna manera a través de la ley no es como el hombre ha de ser salvo, sino es a través de seguir a Jesucristo, el Hijo de Dios, de conocerle, de venir, creer en Él, obedecerle, que nosotros somos salvos. Es por la fe en Jesucristo. Es por estar relacionado con una persona, con Jesucristo, que tenemos salvación, que tenemos vida eterna. Por favor, póngase de pie. Mateo 26, verso 58. Mateo 26, verso 58. La Biblia nos dice acerca de Pedro. Pedro estaba pasando en un momento por una crisis, por un tiempo difícil. Jesús estaba siendo próximo a ser condenado, más bien ya había sentenciado, ahorita iba a ser torturado y luego ejecutado. Y la Biblia dice una pequeña frase que es muy significativa. Dice ahí, mas Pedro le seguía de lejos. Mas Pedro le seguía de lejos. Y yo quiero que pare, olvídese de lo demás. Me interesaba esa parte. Cierre sus ojos, por favor. Como discípulos, no podemos seguir a Jesús de lejos. No debemos de seguir a Jesús de lejos. Debemos seguir a Jesús de cerca. Como discípulos del Señor Jesús, Él demanda de nosotros una respuesta. Cuando Él ha dicho, sígueme, Él demanda una respuesta. Y la respuesta es obediencia. No son palabras, mi amado. No son de alguna manera buenas palabras o las palabras de un religioso. Es un acto de obediencia. El publicano entendió que estaba delante de Jesús. El joven rico pensó que estaba delante de un maestro y Jesús le dice, yo no soy un buen maestro, yo soy más que un buen maestro, yo soy Dios. Dios nos ha llamado, Jesús nos ha llamado a seguirle. Si tú eres un cristiano, tú sabes que a partir del día que el Señor te llamó, la respuesta es obediencia y empezar a caminar con Él. Y la manera como Dios nos habla es a través de su palabra y del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos habla por medio y exclusivamente de su palabra. Y la respuesta que tenemos que atender es obedecer a lo que Dios ha dicho. Yo no sé si estás en medio de una tormenta como Pedro y estás con una urgencia diciéndole al Señor, di la palabra, porque cuando tú digas la palabra yo puedo salir y obedecerla. O a lo mejor no estás en una tormenta y Dios ya ha hablado algo a tu vida.
Mi amado, no esperes a que el Señor te diga, deja allí tu ofrenda y ve primero y obedece a lo que Dios te ha dicho. Obedécele ya. Obedécele ya. Te repito, solo el creyente obedece y solo el obediente cree. Si hay alguna área o varias áreas en tu vida que Dios haya señalado en un punto, lo que te queda solamente es obedecerle. No vengas con otra pregunta a la pregunta. No vengas con una excusa. No vengas a justificarte como el legalista, a justificarse de por qué no había obedecido, porque no entendía quién era su prójimo. No lo hagas, por favor, mi amado, sino simplemente, sencillamente, obedece a lo que Dios te ha dicho. Y en el momento que obedezcas a lo que Dios te ha dicho, una gracia de Dios vendrá, un poder transformador vendrá a tu vida, a tu corazón, y serás alguien que camina de cerca con Jesús. No dejes que haya una distancia, porque cuando dice ahí en Pedro que seguía a Jesús de lejos, Jesús no se alejó, fue el discípulo quien se había alejado. Si hay alguna área en la que Dios ha estado hablando a tu vida, en finanzas, en el área sexual, yo no sé, en falta de perdón con alguien, no sé, cualquier área en la que Dios te haya hablado, que la respuesta sea obediencia. Si estás dispuesto, y yo espero, mi amado, que estés dispuesto a hacerlo, levanta tu mano derecha y dile al Señor: Señor, decido responder en obediencia. Y levántate, mi amado. Levántate de ese banco, suelta esas redes. Haz lo que Dios te ha dicho. Haz lo que Dios te ha dicho. No esperes ni un día más. Pedro ni siquiera dijo: Señor, voy a soltar las redes. Las soltó. El publicano no dijo: Señor, sí me voy a levantar de este banco. No dijo eso, nada más se levantó. Pero toma la decisión en tu corazón, con tu mano levantada, de obedecer. Rápidamente obedecer a lo que Dios te haya dicho. Señor, en el nombre de Jesús, yo levanto a cada uno de mis amados en este lugar. Espíritu Santo, ven, 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 ven hoy. Ven hoy, Señor, a cada corazón en este día y manifiéstate, revélate. Toca corazones, Señor. Toca corazones, Señor. Que seamos un pueblo obediente. Que seamos una iglesia obediente, Señor. No queremos seguirte de lejos. No queremos perdernos, Señor, extraviarnos. Queremos seguirte de cerca, Señor. Señor, como el joven rico, que tú le dices: ve y vende todo lo que tiene, todo lo que tienes. Señor, decidimos desprender nuestro corazón de todo bien material, de todo aquello. Decidimos poseerlo antes que nos posea, Señor. Y una manera de hacerlo es que si tú lo pides, estamos dispuestos a darlo. Porque nuestro corazón no puede estar ligado a una cosa o a las cosas o a otras personas, sino a Jesús. Sino a Jesús, el autor y consumador de la fe. Ven, ven, Señor, ven, Señor. Yo te doy gracias en este día, en este lugar, por cada uno de mis amados. Yo te pido, Señor, muévete, muévete, y que esta palabra desafíe, traspase corazones y nos mueva a cada uno a obedecer.
porque de eso se trata seguir a Cristo, obedecer su palabra, obedecer su palabra.